de texto, que son las actividades que tenemos para los próximos 9-10 días, o sea, la semana que viene y media más. Le mandaré tareas el lunes, o sea, hoy, lunes. Le mandaré el lunes siguiente, pero tendremos pues, prácticamente 15 días para hacer las tres. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a trabajar son comentarios de textos históricos. ¿Vale? Aprovechar que no podemos avanzar mucho en el contenido, trabajar los textos históricos. Para comentar textos históricos y para aprender a comentar textos históricos, lo único que hay que hacer es trabajarlos y comentarlos, ¿vale? Importantísimo cuidar la expresión escrita, evidentemente. Cuanto mejor redactemos, mejor será la impresión que reciba quien lo lea y mejor la calificación que van a obtener. Está claro, aparte de, evidentemente, los contenidos y la estructura del mismo. Es importante también es cuidar la estructura, los párrafos, como mínimo 3, pero vamos, pues normalmente estamos entre 3 y 6 o 7, dependiendo de la extensión del texto, ¿vale? No vayan escribiendo punto y aparte, escribiendo punto y aparte. Si quieren pueden seguir esta estructura, que es la que les recomiendo, hasta estos 5 primeros apartados. Bibliografía lo eliminamos porque, bueno, eso ya lo harán más adelante. Si alguien sabe algún libro y lo quiere citar en medio del comentario de texto, ya eso sería de 10, vamos, de más de 10, ¿vale? No es lo que corresponde a un alumno de cuarto de la ESO ahora mismo. Bueno, entonces el primer punto que tenemos que desarrollar es la lectura y preparación, como es evidente. Esto es bien sencillo, solo tenemos que leer, hacer una lectura rápida, que es la prelectura, lectura general, sin hacer nada más, una lectura, y después una lectura más profunda. Esta lectura la vamos a hacer subrayando los términos que no entendamos, que luego buscaremos en el diccionario y haremos un glosario, y aquellas palabras claves, ideas clave, ¿vale? Realmente los textos siempre solemos diferenciar, a veces no hay sino una idea. Nosotros vamos a trabajar con textos muy sencillos, por lo tanto, van a tener una idea, dos, ¿vale? Pero a veces tienen una idea principal o primaria y varias secundarias o una secundaria. Entonces, lo ideal es subrayar la primaria de un color y la secundaria de otra, de tal manera que nos quedamos con una idea visual de cómo está organizado el texto, ¿vale? Las anotaciones marginales son simplemente anotaciones al margen del texto, a la derecha o a la izquierda, en lo que explicamos determinadas cosas o señalamos que está la idea principal 1, que se desarrolla hasta aquí, un breve comentario para darnos una idea de lo que fuera que luego podamos utilizar en el comentario, ¿vale? Entonces que esto no se entrega, esto es un trabajo previo, ¿de acuerdo? Bueno, la clasificación del texto ya sería entrar en el texto en sí. Empezaremos diciendo esto es un texto de naturaleza, por ejemplo, ¿vale? O la temática de este texto es, y así introducimos el texto, o el presente texto es, tenemos delante un texto de, o este texto del autor no sé cuánto, ¿vale? Bueno, entonces la naturaleza, el primer punto, el punto A, el apartado A, es saber de qué contenido es, cuál es la temática, ¿vale? Puede ser económica, social, política, cultural, religiosa, etcétera. Y sus características, si es jurídico, es periodístico, es histórico-literario, un texto narrativo. Y además en las características podemos precisar al máximo, ¿vale? Si sabemos que es una constitución, si es un tratado, en el caso de textos legislativos, por ejemplo, jurídicos, si es un texto histórico, si está hecho en el momento en que estamos estudiando, si es una fuente primaria, secundaria, si es una autobiografía, si es un reportaje periodístico, novela, ensayo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí se trata de aclarar y afinar qué tipo de texto es. Una vez tengamos eso claro, que lo podemos redactar tranquilamente en 2 líneas, no hace falta más, pasamos al siguiente punto, que lo podemos redactar en el mismo párrafo. Yo le aconsejo que todo esto pertenezca en el mismo párrafo, ¿vale? Esté en el mismo párrafo. Circunstancias espaciotemporales es muy importante en determinados casos cuándo se escribió el texto y en qué contexto, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, 1940 en Inglaterra, después de haber sido derrotada Francia, que a lo mejor en 1935. ¿Vale? El mismo mensaje o lo mismo que se quiera decir, que se quiera transmitir, tiene un valor absolutamente distinto dependiendo del tiempo y el momento en el que se diga, ¿vale? Muchos textos nos vienen con la fecha, con lo cual citamos la fecha. Este libro es de este texto de la Declaración de los Derechos del Ciudadano es de 1791. Pues ya está.
y especificamos un poco ahí. Yo pondría, por ejemplo, es de 1791, que es la primera fase de la Revolución Francesa, en la que se desarrollan los grandes documentos que transformarán la Francia del antiguo régimen a una Francia liberal, ¿no? El autor puede ser muy importante, puede ser colectivo, puede ser individual, puede ser anónimo. ¿Vale? No es lo mismo que sea Winston Churchill, por ejemplo, a que sea Juanito Valderrama o cualquier otra persona. Entonces, en ocasiones es importante hacer una pequeña semblanza, una pincelada de la persona, ¿vale? Que lo escribe, sí es importante. No quiere decir esto que hagamos una biografía, pero sí que, bueno, a veces hay que citar un poquito de su vida, porque es importante en ese momento en que se encontraba, quién era en ese momento del texto, ¿no? Y el destino también es importante. No es lo mismo que esté dedicado, por ejemplo, de un rey al conde duque de Olivares, o que esté destinado del presidente del gobierno al pueblo, o del presidente del gobierno al líder de la oposición, ¿vale? Cambia totalmente. Bueno, análisis del texto, esto lo vamos a dejar para, ya se lo daré en otro vídeo más adelante, porque no lo van a trabajar ahora en los dos primeros textos que vamos a trabajar. El comentario del texto también, y la crítica del texto sí, ¿vale? Es importante, una vez leído el texto, intentar aclarar si es auténtico, si es exacto con la realidad, si el autor lo hace de manera sincera y objetiva o está aportando un punto de vista muy particular, muy determinado, y su interés en el momento histórico en el que se encuadra, en el que se escribe. Esto es súper importante. Ya lo verán especialmente con el texto 1, el de Churchill, que esto lo tienen que tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, si volvemos otra vez al principio, ¡guap! Me fue para atrás. Lo que vamos a hacer en la tarea es el punto 1, el punto 2 y el punto 5, ¿de acuerdo? Entonces quiero un párrafo y dos párrafos, nada más. Y esto que lo sacan, lo harán en la libreta y me lo entregarán, que es este apartado, ¿vale? Bueno, aparte de esto, ya una vez terminado la parte del comentario de texto, quería enseñar un par de fotitos que tenía por aquí, para que se vean cómo han crecido mis niños. Y bueno, esto es todo.